siendo grabada, la reunión va a ser grabada pues con el fin de poderla compartir con los demás compañeros del grupo, por si alguno de ellos no puede participar en este espacio. Bueno, con Ángela he tenido la posibilidad de verme en otras materias, pero no en práctica. Igual ya nos conocemos un poco, con Ana María y con Viviana sí tuve la posibilidad el semestre pasado de estar en el proceso de práctica. Entonces, para iniciar, a mí me parece importante que entre ustedes se cuenten cómo ha sido su proceso de práctica, dónde han hecho ese proceso de investigación o de intervención y cómo lo están haciendo. No sé si Ana María quiera comenzar. Hola, profe, claro que sí me escuchan bien. Sí, te estamos escuchando. Bueno, profe, buenas noches a mis compañeras. Bueno, yo mi proceso de práctica lo estoy realizando en el colegio donde trabajo hace más o menos 8 años. Lo estoy realizando con los niños que ya iniciaron este año el grado cuarto. Yo que trabajo en el colegio no había compartido con la primaria porque yo soy profe del preescolar. Eh, Inicié la práctica con ellos el semestre pasado, encaminada pues como en la asesoría que me diste de trabajar con ellos el género literario testimonial. Y todo el semestre pasado hicimos el proceso desde la virtualidad porque obviamente pues estábamos en cuarentena y por la pandemia. Fue un proceso muy bonito, trabajamos actividades muy chéveres y a los niños les gustó. Este año ya iniciamos actividades en el colegio en alternancia. Entonces, estoy a la espera de que me definan cómo lo voy a trabajar con ellos, si presencial o virtual, porque la carga académica este año es más poquita, porque ellos no pueden estar tantos días en el colegio, solo van 2 veces en semana. Entonces, estoy a la espera de que me definan mis jefes qué dita puedo emplear para comenzar a trabajar con ellos, profe. Yo tengo pues como la ventaja de que estoy haciendo la práctica en el mismo lugar donde he trabajado todos estos años, entonces sí me han colaborado y me han apoyado mucho. Ya con muchas ganas de terminar este proceso con los niños y ya esta etapa de mi formación. Listo, Ana, muchas gracias por contarnos pues como tu experiencia desde el género testimonial. De verdad que es una experiencia que ha sido muy bonita. Me parece que el hecho de haber Sí, involucrado también así las familias, los abuelos, pues luego en la socialización con más tiempo, yo pienso que nos podrás contar cómo ha sido ese proceso, pero en lo personal me parece que ha sido un proceso bastante bonito. sí, la verdad, profe, para mí ha sido muy significativo. De hecho, lo que yo te contaba la última vez son niños que estuvieron conmigo desde los 2 años. Entonces, volver a encontrarme con ellos y ya hacer este trabajo donde se vincularon a los abuelitos, donde ellos contaban su historia de vida, para mí fue muy significativo y las mamás también estaban muy contentas con las actividades por el hecho de que se les pudiera involucrar a las familias. Esperemos que este semestre pueda ser así también. Sí, esperemos que sí, que podamos sacar adelante pues un trabajo ya más reflexivo, ¿cierto? Desde lo que has venido Sí, haciendo, profe. que es una propuesta muy interesante. Profe, Bueno, muchas bien, gracias. con gusto, Ana. Viviana también tiene una propuesta muy interesante a partir de uno de sus hobbies. Viviana, ¿nos quieres contar cuál es tu proyecto? Dice Viviana, profe y compañeras, me disculpo, no tengo audio en mi PC, tiene malito el micrófono de celular, no tiene buena señal, así que les escribiré mis aportes. Listo, Viviana, perfecto. Entonces, mientras Viviana nos escribe sus aportes, invito a Ángela a que nos cuente cómo fue su proceso de investigación en el aula 1, si ella ya trae pues como algún avance de también de esa intervención. Buenas noches, profe. Lo mío es complicado. Yo hace 3 años hice investigación 1 y estaba haciendo sobre la oralidad, que te hice un trabajo hasta contigo sobre eso. Y el proyecto, por eso no me pude graduar, por eso no, el proyecto, se me dañó el computador y yo no me había mandado el proyecto a mi, ¿cómo se dice? A mi correo electrónico, no tenía copia. Y a la profesora, no me acuerdo cuál era, la profesora también se le dañó el computador en esa época y no se pudo recuperar el proyecto. Por eso perdí la materia, me salí de la universidad, tuve problemas económicos, familiares, bueno, muchas cosas. Entonces ahora me dieron la oportunidad pues de volver.
Entonces, ahí estoy viendo como 4 materias que me hacían falta, incluidas investigación en el aula 2. Pero no sé cómo la matriculé. Pues yo tengo algo que fue también de lo que te di en un trabajo que hubo del pasado ahí como medio avanzando, que yo te decía como la oralidad, que me parece muy parecido a lo del género literario testimonial con lo que la compañera Ana María hace, pero no sé cómo, estoy avanzando, ahí tengo la pregunta y todo, pero no sé cómo, pues yo te voy a mandar, como dices tú ahí, lo que pedías que te enviara, a ver cómo voy. Y también yo trabajo en un colegio público en la ciudad de Buga, yo vivo en Cali, pero trabajo en Buga, y allá el secretario de Educación, que es lo que yo ayer le preguntaba al decano, él dijo que comenzamos con alternancia, si Dios quiere, el 1 de abril. Pero como yo tengo comorbilidades, pues porque tengo la presión alta, entonces yo no iría al aula, tendría que ser virtual. Entonces no sé ahí cómo haría el proceso, lo veo como tan complicado. Me dice que no me estrese, pero me estoy estresando porque llegó otra vez perder investigación, no sé, eso ahí, así estoy yo en este momento. Ay, tenía el micrófono cerrado. No, no se estrese, que a todos nos tocó práctica virtual el semestre anterior y no hay ningún problema. Incluso tienes una propuesta que tiene total cabida en este momento dentro de la virtualidad. Solamente que me envíes lo que tienes, si puede ser antes para irlo revisando, irlo organizando, pues lo podemos mirar y lo organizamos. Listo, no se estrese, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Este curso es de mucho trabajo, porque el curso de investigación en el aula es de bastante trabajo, pero es trabajo posible, entonces lo vamos a hacer, y si te toca hacer las prácticas desde la virtualidad no hay ningún problema, porque incluso desde pues todos los estudiantes el semestre pasado hicieron su práctica a partir de los medios virtuales. De hecho, por ejemplo, hay en el grupo una estudiante a la cual yo le sugería hacer uso del podcast, que es una herramienta que nos permite trabajar la oralidad. Entonces, si quieres seguir trabajando como en la misma línea temática que habías venido haciendo tu primer proceso y en la cual ya tienes algunos adelantos, yo recuerdo el trabajo que hiciste en el curso que hice conmigo, entonces puedes hacerlo. O si quieres cambiar, no hay ningún problema, pero le buscamos la forma. Ya allí que tendríamos que hacer una asesoría mucho más personalizada, una vez me envíes lo que tienes para que empecemos a organizarlo. Pero tenemos todo un semestre para trabajar. Tenemos todo un semestre por delante, toda una formación que ha recibido durante muchos años que también nos sirve. Entonces vamos a hacer lo posible para hacer las cosas de la mejor manera. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, profesora. Estamos entonces en contacto. Con mucho gusto. Viviana, te escuché. Sí, sí me escuchas, que la escucho muy pasito desde mi celular porque el internet del computador se me cayó. Pero nosotros, yo sí te escucho, se te escucha bien. Bueno, entonces buenas noches, compañeras y profe. Estoy muy feliz de empezar esta etapa, una etapa final. Les comparto que mi intervención se llama El dulce sabor de las letras. Con los niños del área rural, como no tienen internet, la hemos estado haciendo por teléfono. Cada semana yo los llamo y realizo pues mi planeación. Hemos hecho trovas, hemos hecho recetas, muchas cosas a partir de los alimentos. Ha sido un encuentro maravilloso, los chicos lo esperan cada semana, nos reímos, jugamos, compartimos, las familias, algunas muy comprometidas, y se ha visto un avance pues en esos procesos de lectoescritura. Espero este año, que ya empezamos la alternancia en marzo, ya verlos ahí en mi aula y poder hacer esas recetas en vivo y en directo. Muchos éxitos para todas y vamos a darle duro estos 6 meses para que terminemos con éxito esta etapa. Muchas gracias, Viviana. Un proyecto que también me parece sumamente bonito, porque Viviana en la actividad introductoria, creo que fue el curso pasado, por allá en la actividad diagnóstica, me contaba que la cocina era para ella un hobby. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿qué podríamos hacer para aprovechar ese hobby que ella tiene, para aprovechar eso que le gusta dentro del trabajo de práctica? Y casualmente llegó todo lo de la pandemia, entonces fue la forma como para que las familias se conectaran un poco con el proyecto, con los trabajos que estaban haciendo los niños, para generar unión familiar. Entonces a mí me parece que es un proyecto pues muy bonito. Espero que nos escuches mejor, Viviana. Igual si no, ahorita pues cuando terminemos les comparto la grabación. Listo.
Listo, profe. Entonces les voy a compartir mi pantalla para hablar un poquito acerca de las cosas que vamos a hacer este semestre. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es los formatos, son los formatos que vamos a usar para la práctica. Tenemos la carta. La carta ya la hemos desarrollado antes, tiene pues como algo muy específico para llenar, ¿cierto? Los meses, días, años, tiene el cargo del funcionario de la agencia que va a ser nuestro maestro cooperador, y aquí ya serían datos de ustedes como estudiantes. Es importante que tengamos en cuenta algo desde, pues como lo del maestro cooperador, y es que la persona que les firme acá, como representante legal o como cooperador de la agencia, no asume ningún compromiso con la institución, porque a veces es de pronto lo que genera como alguna dificultad o algún temor con las personas, que ellos dicen, no, pero es que si yo le firmo esa carta, va a ser como si yo pues estuviera firmando que le voy a dar la ARL o que soy responsable de usted si le pasa alguna cosa dentro del centro de práctica, y no es eso. La persona que firma acá esta carta como maestro cooperador es alguien que te va a acompañar y que te va a apoyar, que te va a decir en determinado momento, te recomiendo hacer esto de esta manera, te recomiendo programar las clases con el grupo de X o Y manera, que va a ser quien te va a evaluar. Entonces, por ejemplo, a veces pasa que los estudiantes ponen de maestro cooperador a una persona súper ocupada que ni siquiera lee el correo. Entonces ponemos el rector del colegio y el rector del colegio no lee el correo. Cuando se pasa la evaluación del practicante, se les va ese 20% en cero porque el rector no los evaluó. Entonces tengan en cuenta que es una persona que tenga la disponibilidad, y que si es de pronto una persona muy ocupada, ustedes estén pendientes. Yo siempre les digo, muchachos, ya les mandé a los cooperadores la información sobre su evaluación para que por favor les recuerden. Incluso cuando me mandan el informe de práctica, les digo, fulanito, fulanito y fulanito ya fueron evaluados, faltan tal y tal y tal, para que estemos pendientes con ellos. Listo. El siguiente formato que tenemos que tener en cuenta es el anexo de funciones. ¿Qué van a hacer ustedes dentro de la práctica? Entonces, por ejemplo, podemos poner realización del diario de campo, en este caso lo llamamos portafolio. Antes ponían, por ejemplo, ubicación de carteleras en la institución. Podemos poner si ustedes manejan la página web y eso hace parte del proceso de comunicaciones y de su práctica. Lo que ustedes van a hacer, cuáles son sus funciones dentro de la práctica, los horarios que van a tener y sus datos personales. El riesgo laboral que ustedes tienen o que nosotros como maestros tenemos es 1. A veces me ponen, no, es que mi riesgo laboral es 5 porque, no sé, en mi colegio hay muchas escalas o en mi colegio hay una parte que se está cayendo. No, riesgo laboral 5 es para una persona que esté casi que arriesgando la vida todo el tiempo, alguien que trabaja en una mina, alguien que trabaja pues en una experiencia mucho más compleja, ¿cierto? Pero nuestro riesgo laboral es 1, máxime cuando pues la mitad de la práctica de este semestre vamos a estar en casa, y pues incluso algunos podrían estar todo el semestre en casa, ¿cierto? Luego entonces tenemos los compromisos del estudiante, que es donde uno se compromete a cumplir responsablemente todos los cuidados que debe tener, a cuidar su salud, a seguir las recomendaciones de prevención. Por ejemplo, ahorita Ángela nos decía algo, nos decía, yo tengo una comorbilidad. Entonces, si yo sé que tengo eso, como estudiante de práctica, tengo que ser responsable y no me puedo ir al colegio y decir, ah, no, yo tengo esto, pero no, eso no es nada, yo me voy a ir a hacer la práctica. Este compromiso nos está diciendo que tenemos que ser responsables. No quiere decir, por ejemplo, que, bueno, pasó algo, ¿cierto? Tuve un accidente dentro del centro de práctica, en el momento en el que estaba justamente haciendo la práctica y me quebré una mano, ¿cierto? Entonces, ah, no, eso fue por irresponsable. No, hay cosas que pasan, cosas que se pueden dar naturalmente, pero en esos compromisos del estudiante nosotros lo que estamos diciendo es que asumimos esa responsabilidad. Tenemos también el pago, el convenio que es pago por la para los estudiantes que son pagos por la UCN, porque hay otro convenio que es para los estudiantes que viven en el extranjero. En este caso, en el curso no tenemos ningún estudiante que vive en el extranjero. ¿Cuándo se puede hacer este convenio? Cuando nosotros ya recibimos la ARL. Por ejemplo, hace un momentico estaba revisando correos y veo que ya me llegó la ARL de Viviana. Ella remitió su papelería la semana pasada, ¿cierto, Viviana? Hace muy poquito. Ella remitió su papelería. El fin de semana.
Ella, o sea, la papelería apenas llegó el fin de semana y miren que ya tiene la ARL. Tenemos que aprovechar, muchachos, a enviar la papelería cuanto antes, porque a veces nos demoramos mucho en enviar la papelería y eso crea un caos en el centro de práctica. Entonces, los estudiantes que envían la papelería por allá, faltando 2 días para que se venza la fecha final de envío, son después acosando y me dicen, profe, pero si hace 3 días la mandé, si hace 3 semanas la mandé, ¿por qué están tan demorados? Porque muchos lo dejan para el final. Viviana me la mandó apenas en estos días y ya en este momento ella tiene su ARL. Ángela, ¿tienes una pregunta? Sí, lo que pasa es que con los documentos, como yo vivo en Cali y yo trabajo en Buga, a 2 horas de acá, entonces me tocaría esos documentos, como estaba esperando para hablar, para llenarlos y todo cómo vienen, porque medio me acordaba porque hace 3 años fue que los llené. Me tocaría mandarlos por Servientrega, que lleguen allá a Buga, que el rector los firme y que alguien de allá de los secretarios o el del CETI o algún compañero administrativo me haga el favor de mandármelo por correo y No. que me lo escaneen cuando él lo firme. Pueden ser firmas escaneadas. Mira, por ejemplo, acá. ¿Yo qué hice? Les pegué mi firma. Yo mantengo una imagencita con mi firma y aquí pegué mi firma. Pueden ser firmas escaneadas. Les pedís a ellos que por favor te escaneen la firma o que si le ponen la firma escanea el documento y te lo envían para vos firmarlo. Ah, bueno. Sí, y más Entonces en yo lo este lleno. momento. O sea, la idea es traer menos papel, menos cosas, porque el hacer el equipo, el volver, nos aumenta incluso los riesgos de contagio y los riesgos que podemos tener. Entonces, la idea es no manejar mucho papel. ¿Listo? Bueno, sí, porque cuando yo lo presenté hace 3 años, me tocó, fue mandarlas por Servientrega ya a Medellín. Yo me acuerdo que fue algo así, ¿no? ¿Cuándo Se eso era mandaron los así? documentos. Cuando eso, muchas cosas eran físicas, pero incluso el año pasado el convenio se recibió digital, porque en Coltejer no había nadie. Bueno. Luego entonces hacemos el... Profe, Hola. discúlpame, este año lo volvemos a enviar digital, ¿cierto? ¿O lo debemos llevar a Coltejer? Todavía no nos han confirmado porque en este momento en Coltejer ya sí hay personas trabajando. Entonces el centro de práctica está decidiendo si hacen pues como el envío de los convenios digitales o si nos permite o si nos piden que lo enviemos. Igual yo les estaría... Entonces yo, por ejemplo, que ya los tengo aquí listicos, ¿te los envío al correo o no? ¿O espero? Pero el convenio todavía no. Acuérdense que el convenio lo hacemos es cuando ya tenemos la ARL. Los otros que ya tenés listicos, claro, de una. Que serían, profe, discúlpame, sería la... Ay, se me perdió. Sería Espera. la carta, el Eso. anexo de funciones, el de compromisos y el certificado de estar afiliado a una EPS. Ah, bueno, profe. Vean Empezó a esos enviar eso. pasos. Listo. Una vez nos llega la ARL, entonces hacemos el convenio. Hay que tener en cuenta muy especialmente, muchachas, en el convenio, la cláusula octava, porque en la cláusula octava dice el tiempo. Por eso nosotros no podemos hacer este convenio, no lo podemos llenar hasta que no nos llegue la ARL. Entonces, por ejemplo, la ARL de Viviana llegó hoy. Aquí ella tendrá que decir que está comprendida entre el 10 de febrero de 2021 al 4 de junio de 2021. Si en esta fecha de inicio aparece una fecha anterior a la ARL, no nos permiten que el estudiante inicie práctica, porque ese convenio se firma solamente cuando el estudiante está cubierto por una ARL. Y acá entonces la firma del representante legal o de la persona que les hizo la firma inicial. ¿Listo? Pasemos entonces a los trabajos que vamos a hacer como tal en el curso. Tenemos 4 actividades. Ay, no puede ser, cerré la plataforma. No sé cómo, pero la cerré. Tenemos 4 actividades dentro del curso. Esas 4 actividades que tenemos dentro del curso son una actividad de diagnóstico y 3 actividades del proceso. Y además tenemos una actividad final de entrega. Entonces, en esa primera actividad de diagnóstico, lo que ustedes van a hacer va a ser simplemente enviarme el trabajo hasta donde lo teníamos a final del año pasado. Entonces, teníamos portada, agradecimiento o dedicatoria, solamente una de las dos. Si hay agradecimiento y dedicatoria, se debe Juan, publicar abre. la tabla de contenido, la introducción, la caracterización, la línea de intervención, el planteamiento del problema, pregunta, objetivos, marco teórico
la secuencia hasta donde las llevan y la referencia de lo que llevan. Esto me lo deben enviar el 15. Esto pues yo ya se los había devuelto a ustedes del trabajo por allá empezando noviembre, de hecho les había hecho la recomendación como de aprovechar el tiempo para ir avanzando, entonces yo pienso que no nos va a quitar mucho tiempo porque es simplemente corregir lo que ya habíamos empezado a hacer, ¿cierto? Este trabajo lo tenemos para entregar el próximo lunes 15. Si hay dudas, si de pronto requieren alguna asesoría, algo que no recuerdan, incluso yo tengo sus trabajos, las últimas versiones que me enviaron, entonces cualquier cosa me van preguntando, listo. Luego tenemos la actividad 2 que la vamos a hacer entre el 15 de febrero y el 15 de marzo. Tenemos un mes para las actividades, entonces tenemos que aprovechar muy bien el tiempo para que este trabajo nos quede muy bien hecho. ¿Qué se va a hacer en esa entrega? Todo lo que ya teníamos, pero además le vamos a anexar la propuesta de intervención, que no puede pasar de 6 páginas. Una de las recomendaciones que nos hacía en estos días, justamente la propia Adriana, que es la coordinadora de prácticas, es tener muy en cuenta las páginas. Entonces mire que aquí dice introducción una página, caracterización 2 a 3 páginas, intervención una página, planteamiento del problema 2 a 3 páginas, el marco máximo 4 páginas, la propuesta de intervención máximo 6 páginas. No quiere decir que si en el marco yo me gasté 6, 7 páginas, entonces ya no me lo van a recibir. Sí se lo vamos a recibir, pero es bueno que tengamos en cuenta como esa capacidad de síntesis. Aquí entonces vamos a sintetizar la propuesta de intervención que ustedes han realizado hasta entonces y vamos a agregar algunos anexos que pueden ser textos, pueden ser fotos, siempre y cuando tengamos los permisos y las autorizaciones de las familias para publicarlas. Puede ser un enlace a un blog o un video que demuestra lo que hice en la práctica. Y luego tenemos en la actividad 3 lo mismo que ya entregamos, pero le vamos a agregar unas reflexiones y unas conclusiones. Esta es tal vez la parte más importante del trabajo, porque aquí en las reflexiones y en las conclusiones usted lo que va a hacer es dar cuenta de lo que aprendió en el proceso. ¿En qué se diferencian las reflexiones y las conclusiones? Que es algo, de pronto, una dificultad frecuente que tenemos. Las reflexiones es todo lo que a mí me genera a partir de lo aprendido este proceso. Entonces yo voy a ver, bueno, mi reflexión es que los niños a partir de escribir recetas, a partir de poder vincular la familia, mejoraron en su proceso de escritura, o si bien siguen presentando dificultades de escritura, al menos evidencia una mayor motivación, tanto de parte de los estudiantes como de parte de las familias. En las reflexiones no todo tiene que ser perfecto, que a veces nosotros empezamos a pintar unas maravillas y yo escucho estudiantes aquí que me dicen, es que cuando yo llegué a la escuela los niños no leían y ya leen. Cuando yo llegué al proceso de práctica en esta institución, los niños no hablaban y ya todos hablan. O los estudiantes del grado 10º no eran capaces de asumir una postura crítica y ya todos lo hacen. Y uno a veces mira eso y uno dice, esto no es posible. Con un proyecto de 1 año, con un proyecto de 6 meses, eso, pues hay unas metas que a veces uno mismo cuando lo está leyendo dice, no, esto no pasó. Entonces en las reflexiones yo también puedo decir, me encontré con que hubo dificultades en esto y este sentido. O sea, también podemos desde esas reflexiones darnos cuenta de que todas las cosas no fueron como queríamos. Y en las conclusiones lo que vamos a hacer es coger los objetivos específicos. Casi que podríamos decir que uno hace una conclusión por objetivo específico. Entonces yo cojo el objetivo específico 1 y miro, ¿se cumplió? ¿No se cumplió? ¿Hasta dónde se cumplió? ¿Qué se logró? Y a partir de ahí hago una conclusión. Lo mismo con los otros objetivos. Miren que las conclusiones son muy precisas. 1 o 2 páginas en las que yo digo, bueno, en conclusión, este proyecto sirvió para esto, no sirvió para esto, tal estrategia funcionó, se la recomendaría a niños de la misma edad, a profesores que tengan esta misma intención y ya, no tenemos pues como que empezar a echar mucha carreta, porque a veces los estudiantes somos muy carretudos. Y finalmente tenemos la versión final del trabajo, que es a partir de esa corrección que yo les haga hasta la actividad 3, entregar esa versión final. Hay además una nota del 10%, que es la autoevaluación del estudiante. Recuerden que también la hacemos mediante un enlace. Tenemos 3 entregas del portafolio. La primera entrega del portafolio equivale al 5%. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el portafolio? Vamos a entregar lo que ustedes traían hasta investigación en el aula 1 y le vamos a agregar lo nuevo. ¿Qué va a hacer Ángela? Va a empezar el portafolio porque ella me imagino que tenía diario de campo, pero según nos dice toda su información se le perdió.
Entonces va a empezar un portafolio este semestre, aquí ya mismo les cargo el formato también, no caí en cuenta de cargarlo porque como todos ya tenían un avance, pero ya mismo lo cargo para que te quede el portafolio pues desde cero allí, incluso pues nos queda a todos por si necesitamos revisar algo, por si queremos mirarlo de nuevo. Vamos a avanzar en ese portafolio en el mismo documento. Entonces el portafolio que ustedes traían del semestre pasado lo vamos a enriquecer un poquito. Eso es lo que vamos a hacer en cada una de estas entregas. Vamos a irle agregando lo que vamos construyendo, primero hasta el 16 de febrero, luego hasta el 30 de marzo y luego hasta el 1 de abril. Tenemos 2 evaluaciones del cooperador, igual que el semestre anterior, como se viene haciendo hace algunos años. Esa persona, ese maestro cooperador, tiene que ser alguien que de verdad pueda dar fe de lo que usted ha aprendido durante este espacio de formación, porque a veces yo me encuentro con estudiantes que ponen como maestro cooperador a un amigo también. Ahorita les decía, son como los dos extremos, el que pone la persona que no le puede dedicar nada de tiempo, que no se puede fijar en su proceso, si tiene que evaluarlo o no, o también otra persona que pues no va a asumir como una postura ética frente a lo que usted está haciendo. Entonces llega y le ponen todos 5, yo a veces me tomo el trabajo de llamar a los cooperadores y le digo, ve, ¿cómo le está yendo a tal persona? Ah, yo no sé, yo le hice una encuesta ahí, le llené todo eso en 5, pero él me puso ahí, yo ni siquiera supe qué hizo. La idea de esto, muchachas, es que podamos aprender, ¿cierto? Entonces el maestro cooperador tiene que ser alguien que me vaya guiando a mí también hacia el aprendizaje. Y tenemos un presimposio y un simposio. Aquí tengo las fechas de la práctica. Entonces, ¿qué es el presimposio? El presimposio es un espacio en el cual nosotros, con un docente acompañante y un docente del curso, socializamos. Es como un ensayo de la socialización, porque nos dimos cuenta hace algunos años que los estudiantes llegaban a la socialización de pronto muy crudos, con muchos temores, sin saber realmente lo que se tenía que hacer en ese espacio, sin haber corregido algunas cosas. Entonces, entre el 19 y el 21 de abril vamos a tener ese presimposio. Por eso, para el 15, que es la tercera entrega de las actividades, ustedes ya deben tener el trabajo listo. En ese presimposio, entonces lo que vamos a hacer es que delante de un docente de la facultad, cualquier docente que sea especialista en lengua castellana o que tenga formación en pedagogía o en investigación, ustedes van a presentar sus trabajos, van a hablar de sus trabajos mediante una plantilla que la institución ya tiene y van a presentarlos, ¿cierto? Ese docente nos va a hacer unas recomendaciones, vamos a hacer la entrega final del trabajo con las recomendaciones que yo les había dado, las recomendaciones que les haga ese docente experto, y eso yo se lo envío a la coordinadora de prácticas para ella enviarlo a los docentes expertos. ¿Qué hacen los docentes expertos? Ellos sí ya son los evaluadores del trabajo. Entonces estos docentes expertos nos dicen, bueno, este trabajo se puede aprobar, este trabajo sí parece de un estudiante que hizo todo un pregrado y podemos continuar adelante, o definitivamente este trabajo no se puede aprobar. Viene luego el simposio. Ese simposio no tiene nota, pero es requisito para graduarse. Es requisito para la socialización. Listo. Yo ahorita, cuando escuchaba a Ángela, pensaba en alguien que también conozco, que hizo todo el proceso. Esa persona incluso hizo las 2 prácticas, hizo todo el proceso, pero no hizo simposio. Y cuando se iba a graduar, no, pues cuando hizo papelería, todo, le faltaba el simposio, no tenía el acta y el arfo de haber hecho ese simposio y tuvo que esperar una nueva ceremonia mientras se programaba el simposio. Entonces acá es muy importante que participemos de ese espacio, que estemos en el simposio como el espacio de socialización, que es requisito para podernos graduar. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, ninguna. Listo. Profe, Bueno. ¿este simposio es virtual? Sí, el simposio es virtual. Tuvimos una experiencia muy interesante también hace algunos años, en 2015, no, 2014, 2015, 2017 y 2018. Hicimos simposios presenciales en Medellín para quienes quisieran y virtuales para los que no pudieran pues desplazarse a la ciudad. Muchos querían ir, entonces muchos estudiantes que viven cerca de Medellín o que viven cerca de Santa Rosa, venían acá al campus de la Universidad de Santa Rosa o iban a Medellín al campus allá, a las oficinas de Coltejer y hacíamos el simposio presencial allá. Pero este año es imposible, o sea, este año no podemos hacer simposio presencial, entonces 100% virtual.
En el Profe, yo simposio, tengo una duda. sí. Con respecto a lo que nos decías, cuando los docentes expertos evalúan el trabajo de grado y lo aprueban o no, ¿qué puede estar en juego ahí para que ellos decidan no aprobar, por ejemplo, el trabajo de grado de uno? Bueno, lo principal es que no se cumpla con los requisitos que se piden, ¿cierto? Entonces, supongamos que hay un trabajo que no tiene caracterización, ese trabajo no se aprueba. Que hay un trabajo que tiene un marco teórico que se detecta como plagio. Nosotros todos los trabajos los metemos en un detector de plagios. Entonces, por ejemplo, que algún estudiante dentro de su trabajo tiene un plagio confirmado, ese trabajo no se aprueba. Que al trabajo le faltan conclusiones, reflexiones, esa parte final, tampoco. O sea, lo que más se pone como en juego ahí para no aprobar un trabajo es que esté incompleto, aunque finalmente quien lo aprueba es el docente del grupo, pero si el trabajo está incompleto no se aprueba o si tiene plagio, o sea, cuando hay plagio definitivamente un trabajo no pasa. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Ana. También les decía entonces que en la presentación ustedes van a tener solamente 10 minutos, entonces miren que nos están pidiendo ser muy concretos. ¿Por qué? Porque nos llegaban unos trabajos de grado de 300, 400 páginas y se ponía uno a ver y el estudiante repetía y repetía lo mismo, o iba uno a mirar el marco y casi que tenía que hacer uno como así, era uno buscando dentro del marco a ver qué fue lo que dijo el estudiante, porque el estudiante se dedicaba solamente a citar, entonces era uno haciéndole al marco como quitándole todas las citas para poder ver qué era lo importante de lo que había dicho o de lo que había visto el estudiante en su proceso. Entonces tengan en cuenta eso, que el trabajo nos pide ser bastante precisos, no necesitamos alargarnos en un montón de información y entre más precisos seamos, mucho mejor. ¿Listo? Bueno, pues eso era lo que les quería compartir en este espacio, cómo está organizado el curso, cómo se va a organizar la práctica. Recuerden entonces hacer la inscripción en el enlace, enviarme la papelería cuanto antes para poder dar inicio, porque igual hay unas fechas. Si nos pasamos de esas fechas, entonces no podemos iniciar la práctica y si no se hace la solicitud de ARL, no se puede dar continuidad al proceso de práctica, para que lo tengamos en cuenta. Ya entonces Viviana tiene su ARL, espero entonces la papelería de Ángela y de Ana y de los demás compañeros del grupo para poder continuar. No sé si hay alguna otra pregunta o si damos por terminada la reunión. No, profe, pues a mí me toca ir como en el camino, como dice usted, ahí pegármele bastante. Y ya estoy aquí, lo voy a dar duro ahora a lo que tengo, que he avanzado bastante, o sea, como yo ya tenía como algo, yo me puse a hacer en este tiempo, porque como primero me dijeron que la licenciatura ya no estaba, no me podía matricular, o sea, fue un proceso que yo dije, ¿cómo así? Todo lo que he hecho, no me voy a poder graduar, no está la licenciatura. Me habían dicho que no había licenciatura, y ya en lengua castellana. Entonces me dijo alguien de todas las personas que yo llamé, me dijo, no, haz una carta a ver si de pronto, cuando me llegó la carta que sí, me dijeron, sí, pero no se puede volver a retirar. Te tienes que ya graduar. Entonces yo le he dado bastante, pues ahí como mirando, ya se ha comprado libros sobre lectura y en Panamericana, de oralidad y todo. Entonces yo ahora le mando, he trabajado bastante con lo que tenía de que me acuerdo, o sea, lo único que me quedó fue como lo primero que uno presenta, era lo único que yo tenía guardado. Entonces de ahí fue mirando y sacando cositas. Entonces yo ahora se lo mando, si no hoy o si no mañana, para que usted me lo mire y ya me diga qué tengo que hacer. Listo, Ángela. De todas maneras, muchas gracias. Con gusto, Ángela, y lo vamos haciendo en el camino. Ana o Viviana, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, todo está muy Profe, claro. Listo. Ana. profe, entonces para el presimposio y para el simposio son 10 minutos de intervención. Sí. Y entonces empezamos como a hacer las clases y las planeaciones así como veníamos la vez pasada y a recoger toda la información igual. Sí, empezamos desde la recolección de la información igual, en el mismo formato de planeación de las secuencias, en el mismo formato de planeación de las clases, empezamos a hacer pues como toda esa recolección de la información. Eso no se pone en el trabajo final, pero es el insumo que tenemos para hacer la recolección de la información que nos permite tener ese trabajo final.
Ah, bueno, profe, yo realmente me sentí muy feliz cuando abrí la plataforma y vi que continuabas guiando nuestro Ay, yo proceso también. porque sos una persona muy asequible, muy tranquila y nos das tranquilidad en un proceso que para mí a veces es como de mucha angustia porque uno es algo que es algo muy grande. Entonces sí me da como cierta paz y cierto refresco tenerte como guiadora. Muchas gracias por ser tan asequible a nosotros y esperemos que nos vaya muy bien. Muchas gracias, Viviana. No, les agradezco mucho también ese gesto de confianza, es una responsabilidad muy grande. A mí me gusta mucho la investigación, me gusta mucho la educación y también me dio mucha alegría cuando me dieron este curso. De hecho, el primer día me aparecían los otros cursos en plataforma y yo, ay, no me aparece investigación. Cuando ya el otro día me apareció, yo, ah, bueno, sí, es un curso que me gusta mucho y me gusta mucho el proceso que venimos desarrollando porque de verdad que tengo unos estudiantes muy juiciosos y muy responsables dentro de este proceso de investigación. Entonces les agradezco también pues como su acogida, su paciencia, porque yo sé que a veces no es fácil, a veces de pronto el que les estén devolviendo a uno recomendaciones, el que no me puedan encontrar de inmediato muchas veces. Entonces les agradezco pues como esa paciencia, esa acogida y aquí estoy para que sigamos trabajando juntas este semestre y saquemos adelante unos proyectos muy buenos. Profe, muchas gracias. Gracias por todo. Con mucho gusto, les deseo una feliz noche. Gracias, profe, lo mismo. Listo, Igualmente, profe, profesora muchas Toledo. gracias, Descansen, compañeras. Feliz compañeras. noche. Chao. Hasta luego.